es un festival sobre basura y economía circular, con una intención política y educativa. Hay actividades muy diferentes, muy dispares, pero buscamos sensibilizar sobre todo. Nos juntamos 5 personas que tenemos como diferentes trabajos, pero tenemos ciertas afinidades y decidimos hacer algo juntos. Para todos nosotros la basura no es basura, es una mina. En esta plaza hay un desecho que nos parecía importante como evidenciar a nivel simbólico, que es en los espacios que estamos utilizando y que nos han cedido desde viviendas municipales. Bueno, Bilby tiene lugar en la Plaza de Corazón de María, unas lonjas que los vecinos están reclamando desde hace muchos años para que salgan a la luz, para que se utilicen, ¿no? Nuestro taller lo que hace es replicar una de estas lonjas y lo lleva al espacio público. ¿Cómo lo replicamos? Pues haciendo una burbuja. La lana lacha es un desecho que ahora mismo va a los vertederos porque ya no tiene salida este producto. Lo que hemos hecho ha sido coger lana local, lana de oveja de Carranza, que es un tipo de lana lacha. Hemos hecho dos talleres sobre fieltrado de técnicas antiguas e iniciación a la electrónica textil aplicada en lana. Y ahora con esta información estamos prototipando una bolsa delantera para la bicicleta con paneles solares y un foco. La voz de los objetos rechazados es una exposición de instrumentos musicales fabricados con objetos encontrados aquí en el barrio de San Fran. Generar esta sorpresa y este valor simbólico y poder de la creatividad a la hora de solucionar o de buscar, no sé, alternativas a cosas que en un principio parece que ya no van a tener más vida. La basura no es más que una etiqueta que aplicamos a los objetos y decimos que son basura, pero en el momento en que los volvemos a usar dejan de ser basura. Un taller para aprender a ser un bloguero o reportero urbano. El objetivo de este taller era de compartir con gente que quería aprender sobre este tema para que cubran el evento de verdad. Y así, a partir de ese reportaje, vamos a poder hacer circular una historia sobre el festival. Hacer circular historias sobre esos procesos creativos y de manera abierta puede ayudar a crear una red de gente que trabaja sobre este mismo tema de reutilizar las cosas.